Bienvenidos a otro episodio de Bruto Diamante, Patrimonio y Negocios. Yo soy Edgar, tu asesor financiero. Y yo soy Evelyn Ruiz, tu asesor fiscal de confianza. Bueno, un tema que se repite bastante, ¿no? Y que siempre genera dudas. ¿Qué es un subcontratista? ¿Qué es un empleado directo? ¿Cuándo se emite una 1099? Hasta la importancia de pagarse un salario razonable, ¿no? Si eres una 1120S. Bueno, la IRS define que un subcontratista es una persona que te presta servicios que le presta servicios a tu negocio, pero él utilizando todo. O sea, sus herramientas, su tiempo, su personal, su uniforme, todo. O sea, simplemente tú le das el proyecto y ellos hacen todo. Tú no tienes que preocuparte por absolutamente nada. Claro, y desde el lado financiero significa que no cargas con los impuestos de nómina ni beneficios, ¿no? Pero ojo, esa ventaja solo aplica si la clasificación es correcta. ¿Y por qué digo si es correcta? Porque, bueno, en los últimos años, poco a poco han ido cambiando qué significa ser un contratista, ¿no? Sí, legalmente la sección 641 del Internal Revenue Service dice que debes emitir el formulario 1099 para todos los subcontratistas que le pagues $600 o más en el año. Y para el año 2026 serían $2,000 o más en el año. Pero eso sí, ojo con esto, porque empiezan en el 2026 para los formularios 1099 que se van a emitir en el 2027. Claro, y hay excepciones, que eso es importante entenderlo. Por ejemplo, una 1099 no se emite a corporaciones o S-Corps o corporaciones small, salvo que sean abogados o médicos. Es a corporaciones, C-Corp, S-Corps que estén a esta clasificación, que les hayas pagado menos de $600. También no es necesario, si tienen algún tipo de contrato, se lleve facturación correspondiente. O sea, va a depender de cuáles son los acuerdos que se establecen y que tengas los documentos necesarios para respaldarlo. Pero lo que sí estamos claros es que un 1099 no es lo único con lo que puedes respaldar este pago a tus subcontratistas. Claro, y ahora, yéndonos a un tema más complicado todavía. ¿Cómo sabes si esa persona que tú crees que es un subcontratista en realidad debería ser un empleado? Esta es una pregunta común y es porque, ¿sabes? Las personas dicen, no, es que yo le pago $100 al día. Ajá. Ya ahí mismo lo estás diciendo. $100 al día, ¿cuántas horas son? 8 horas y ya tú determinaste cuánto se va a pagar por hora, cuántas horas son y las labores que va a hacer. Entonces, un subcontratista es una persona que hace todo por su cuenta. Si a esa persona tú le pagas por día, determinas el tiempo, le das instrucciones, le das las herramientas, hacen su trabajo con tus instrumentos, llevan tu uniforme, o sea, el logo de tu compañía encima, es un empleado de tu compañía. Y es importante cumplir con todo lo que acarrea tener un empleado en tu compañía. O sea, que en ese caso, y esta es la parte porque hay tanta discusión de si debería o no ser un empleado, hay una doble 2 donde hay que retener impuestos federales, seguro social y Medicare, ¿no? Esa es básicamente la gran diferencia entre una cosa y otra. Sí, si tú clasificas mal a tus empleados y vamos a suponer que la IRS dentro de 3 años tienes, vamos a suponer, a unos subcontratistas pagándoles por $10.99 porque los mal categorizaste como subcontratistas, por un periodo de 2-3 años, el IRS puede simplemente decir, no, esta persona se considera tu empleado y tienes que echar para atrás todo el dinero, todos los salarios que tú les has pagado y encargarte de todos los impuestos relacionados a ese pago de nómina, que son los pasivos laborales, y eso adicional incluye penalty, multas e intereses moratorios, porque eso era algo que no es responsabilidad hace tiempo y es importante hacer eso. Bueno, ya sabemos qué es un empleado, qué es un subcontratista, qué tipo de documentación necesito tener para estar respaldado y que no tener problemas más adelante. Para los subcontratistas tienes que tener los contratos escritos por cada subcontratista. En ese contrato debe también tener debes tener el detalle de lo que es las responsabilidades de cada parte, tanto de tú como subcontractor, o sea, la persona que va a subcontratar a esta persona, como el subcontratista. Allí tú puedes establecer de forma clara
que tú no tienes ningún tipo de responsabilidad con ese subcontratista, sus impuestos, sus materiales, sus herramientas, el tiempo de trabajo, y puedes hacer un contrato abierto. ¿Qué quiere decir? Bueno, este contrato empieza hoy sin finalización. Copias de los formularios W9. Importantísimo. Que te llenen el formulario para ti, dueño de negocio. Un dueño de negocio, si va a subcontratar a alguien, que te llene el formulario W9 antes de que tú emitas el primer pago. Porque ya después que tú le pagaste a ese subcontratista y viene la temporada de impuestos, y en ese momento que pasaron 8 o 9 meses y hasta un año, empieza a buscar a ese subcontratista para hacerle el formulario W9, es bastante común, demasiado que no aparezca. Claro, imagínate, te van a llamar así de repente, mira, dame tu información fiscal para poder trasladarte a lo que es la carga fiscal o la responsabilidad fiscal del dinero que te pagué. Más de uno se pierde, y esto es una historia muy común entre el mercado cuando se subcontrata mano de obra. Las facturas y comprobantes de pago. Aparte de la factura, los cheques de emisión. Bueno, normalmente si tú pagas un cheque en el banco, tú puedes tener las fotos. Eviten pagar con Zelle. El Zelle, el Cash App, el Venmo son métodos de envío de dinero bastante informales, y el IRS no lo ve muy bien, no les encanta. Para poderlo utilizar, siempre te piden más información de respaldo, porque son bastante informales. Y las pruebas de por qué no le emitiste un 1099 a alguien que le pagaste menos de $600, que ahí es en donde voy con el tema, que también se puede respaldar con los contratos, los cheques, las facturas, y es importante compilar toda esa información de manera frecuente, no esperar que te llegue una auditoría para hacerlo. Claro, y desde el punto de vista financiero, otra cosa a considerar es que esta es tu defensa contra una auditoría, no nada más papeleo, porque si no emitiste una 1099 a un proveedor porque es una corporación, la W9 es lo que te defiende y comprueba de que no tenías que haberlo hecho. La W9 y el contrato. Y si puedes meter el cheque de pago, también. ¿Por qué digo yo más cheque que Zelle? Porque el Zelle normalmente, mira, es comiquísimo. Nosotros cuando estamos realizando la contabilidad, que vamos a hacer la categorización, sale, pero tú sabes que nosotros los hispanos muchas veces le ponemos sobrenombre a la gente, el manco, el mocho, el cabezón. Entonces uno dice, pero ya va, ¿cuál es el nombre real de esta persona? Pero resulta que de esa manera tienen registrado a las personas en su libreta telefónica, en sus contactos del teléfono. Pero peor aún, cuando tú vas a hacer el Zelle, tú le puedes cambiar este nombre. Por eso es que al IRS no le gusta. Entonces, si ustedes pueden hacer la emisión de un cheque, que un cheque lleve el nombre legal de esta persona, es lo más correcto. Hola a todos, bienvenidos a Way Wealth, el espacio donde aprenderás a invertir de manera inteligente y maximizar tu potencial financiero. ¿Te gustaría conocer las últimas tendencias del mercado? Aquí te traemos análisis y estrategias que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y a estar un paso adelante. Además, te mantendremos actualizado con las noticias más relevantes de economía y bolsa para que siempre estés informado y preparado para actuar. En Way Wealth creemos que el conocimiento es poder, así que si estás listo para transformar tu relación con el dinero y alcanzar tus metas financieras, únete a nosotros. Contáctanos hoy mismo y nuestros expertos te guiarán en tu camino hacia el éxito financiero. Yéndonos a un tema, creo que dentro de la definición de qué es contratista y qué es empleado, el siguiente tema más interesante, que es el que más creo que la gente tiene dudas, es qué es una compensación razonable según una corporación small, una corporación pequeña. Si tienes una corporación small y trabajas efectivamente en tu empresa, haces labores dentro de tu empresa, que es la mayoría de los casos, la ley exige que te pagues un salario razonable antes de distribuir las utilidades de tu empresa para ti como dueño de tu negocio. Esto está en la sección 1366 y en la 162 del Código Fiscal.
¿Qué pasa si yo no me hago esta compensación razonable, ¿no? Si es menos, si simplemente se me olvidó, ¿qué puede pasar? Va a depender. Es un cumplimiento que tienes al solicitar la elección de un S-Corp. Porque efectivamente el S-Corp te da mucho beneficio fiscal y es que tú tienes el híbrido entre un pass-through entity y lo que es las pass-through entity, que en este caso son las LLC, y la distribución de ganancias que tienen las C-Corp, pero es un híbrido porque las C-Corp tienen doble tributación y las LLC pass-through entity tienen el pago de el self-employment tax de acuerdo a las ganancias completas. Entonces tú puedes tener distribución de ganancias que no paga doble impuesto, o sea, vas a tener un híbrido de las dos. Distribución de ganancias que no pagas doble impuesto y adicional los beneficios de un pass-through entity que pagas taxes una sola vez. Pero el Estado dice, ok, perfecto, págate un salario antes de distribución que yo te voy a dar el beneficio de ambas, pero te coloco este requisito. Entonces es importante que se cumpla. Si no se cumple, hay que documentar las razones por el cual no lo vas a cumplir o no lo puedes cumplir. Porque efectivamente los negocios fluctúan. Si tu negocio no está en su mejor año, no está ganando dinero, no puedes asumir los pasivos laborales, puede ser que con una buena documentación, una buena razón, el Estado diga, ok, perfecto, te lo voy a aceptar, pero hay que documentarlo. Claro, ¿y qué es lo que define que el salario sea razonable? ¿Hay algún sitio donde la gente puede entrar o cómo lo determinas tú en este caso, ¿no? ¿Por industria, por ocupación? ¿Cómo se hace? Ok, se consideran varios factores. Tu experiencia, tus funciones, cuánto se paga en el mercado, el ingreso de tu empresa y adicional, dónde estás localizado. Porque efectivamente tu empresa es una empresa de tecnología, factura $3 millones. Pero para eso el developer si yo contrato un developer de acuerdo a su experiencia, lo que yo necesito, el mercado en el área donde yo estoy, vamos a pagarle un salario de $160,000. Ese tiene que ser tu compensación razonable si tú estás haciendo las mismas funciones que ese developer, ¿ok? Pero claro está, a lo mejor tú no estás full time, sino que estás part time, vamos a justificarlo, porque entonces la otra parte de las actividades, ¿quién las realiza? Entonces la mejor manera es hacer ese estudio de mercado donde se establece la posición y tú puedes decir, yo me estoy pagando esto porque de acuerdo a mis ganancias, el estado de mi compañía, las funciones que yo ejerzo y la posición geográfica que tengo, este es el salario. Entonces, en otras palabras, ¿no? Si yo me gano $100,000 en el año, por decir algo, y estoy gerenciando directamente mi negocio y me pongo $10,000 de salario y $90,000 de dividendos, esto sería algo que la IRS no vería bien, me imagino, entonces. Depende. La verdad es que no lo vería bien, pero si tú tienes una justificación de poder, se puede realizar, ¿ok? Tuvimos un caso de un cliente donde se ganó un proyecto el 31 de diciembre y le cayó el dinero el 31 de diciembre a las 11:42 de la noche. Él ni siquiera se había enterado, ¿ok? Claro está, tú siempre tienes un periodo adicional para poder hacer las nóminas porque tienes hasta el 15 de enero para presentar los reportes del último trimestre del año. Pero ¿qué pasa? Que esto fue algo que él no lo esperaba en este momento, simplemente estaba una cuenta pendiente por cobrar, no lo esperaba, no se hizo la función, él no realizó las gestiones y pudimos documentarlo de forma óptima. Pero si ya tu negocio tiene $90,000 de ganancia, ¿qué fue lo que pasó para que estos $90,000 quedaran limpios después de todas las deducciones? ¿Cuál fue tu aporte para esto? Entonces allí es donde hay que evaluar bien cuál es el caso. Claro. Y bueno, ya para cerrar el podcast, hablar un poquito de los consejos y las mejores prácticas que deberían las personas tener como que escrito al lado de la pantalla, ¿no? Pegado a la pantalla de que no puede faltar. ¿Qué es lo que tú dirías? Tienes que tener listo por las dudas que le abres toque tu puerta. Bueno, voy a darte consejos para los subcontratistas y para los empleados. Vamos a empezar con los subcontratistas.
revisen sus W9 de forma recurrente, si es posible, trimestral. ¿Qué quiere decir? Vamos a revisar mi lista de subcontratistas, vamos a hacer el due diligence para chequear que tengo toda la información correcta. Trimestral, no esperen al año siguiente. Contratos, W9, cheques de pago, respaldos y asegurarse que tengan la clasificación correcta. Si sus subcontratistas, normalmente tú emites una W9 ahorita y no la tienes que cambiar a menos de que haya algún cambio en el subcontratista como tal. Entonces comuníquense con su subcontratista. Tu situación fiscal cambió, tu estructura fiscal cambió, porque también ahora las W9 tú tienes que seleccionar cuál es tu estructura fiscal, que por ende cambia lo que es la responsabilidad de emitir o no un 1099. Entonces traten de hacer un update de las W9 anual, donde vean y corroboren que tienen la dirección correcta, la información correcta del subcontratista. Adicional a esto, bueno, hacer lo de los contratos, todo lo demás. Para los empleados no tienen que llenar el formulario W9, tienen que llenar el formulario W4. De igual manera, revisar que su situación fiscal no haya cambiado. Legalmente, un empleado puede cambiar su W4 las veces del año que lo necesite, porque a las personas le puede cambiar su situación financiera familiar en cualquier momento del año. Y con el W4, tú allí, la información que ellos colocan allí, que es su estatus marital, su carga familiar, se hacen los cálculos de lo que es la retención del federal para los empleados. Es común, como no tienen idea, que llegan a los taxes, me toca pagar más dinero, es que mi empleador no me puso la información correcta. O mi empleador, los impuestos que me retuvo, no los pagó. O no los envió. Y ahí es en donde uno, bueno, mira, es que ya va, no es así. A ti no solamente te retienen federal, te tienen que retener las contribuciones al Social Security, el pago del Medicare, por eso es que tú sientes que te están reteniendo y ahora piensas que es que no te los están pagando al federal y no es así. Adicional, a partir desde el año pasado, a nivel estatal, hay que hacer lo que es la revisión mediante el formulario I-9 de los empleados de tu compañía. Y si tú no lo haces, tú entrarías en incumplimiento. Allí es en donde tienes que hacer request, tienes que solicitar toda la información de lo que es el estatus migratorio, se puede decir, o la situación de empleo de tu empleado. Entonces, no cumplir con este requisito te va a generar a ti, dueño de negocio, problemas con el Estado. Entonces, es importante que también mantengas actualizado tu W4 y el I-9 de tus empleados. Y para tus empleados también es importante que lleves un contrato de reglamento y que es las responsabilidades de parte y parte. Porque también sabemos que por lo menos nosotros estamos en el estado de la Florida, la ley laboral del estado de la Florida es bastante amplia. Limita mucho lo que es las responsabilidades del empleador con respecto al empleado. Pero si tienes un contrato en el medio donde se establezca lo que sí y lo que no, vas a tener una relación más clara con tu empleado. Todo esto es súper chévere tenerlo al día, porque a la hora de una auditoría estatal o federal, simplemente ya tú tienes toda la información en orden y no te tienes que preocupar por más nada. Claro, y desde el punto de vista financiero, yo les hago un resumen aquí rápido necesitan tener algún tipo de proceso de trabajo donde tengan esto en orden, ¿no? Uh-huh. Como mínimo, la W9, el contrato, comprobante que se pagó el seguro, comprobante que le pagaste a ese contratista, porque esto no solo protege tu negocio, sino que también protege tu flujo de caja, de tener todo esto en orden, te evitas multas y problemas más adelante. Y bueno, en resumen, cumplir con las 1099, con la W9, con la compensación razonable cuando seas una corporación pequeña, no solo te protege a ti desde el punto de vista financiero, sino también legalmente, ¿no? También te da tranquilidad saber que tú tienes toda tu información al día. Y en el caso de que llegue una auditoría del IRS, simplemente organizas lo que tienes que entregar y listo. Así que a dormir tranquilo todas las noches. Bueno, gracias por acompañarnos en otro episodio de Bruto Diamante, Patrimonio y Negocios. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. En un mundo empresarial en constante cambio, contar con el apoyo adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En Waytax and Financial Solutions somos más que asesores fiscales.
Nos comprometemos a ser tu socio estratégico, brindándote el respaldo necesario para que tu negocio crezca y prospere. Como Business Coach, te ayudamos a trazar el camino hacia el éxito, potenciando tus habilidades, optimizando tus recursos y asegurando que cada decisión sea la mejor para alcanzar tus metas. Nuestra asesoría financiera es integral. Diseñamos estrategias que maximicen la rentabilidad de tu negocio, controlen los costos y mejoren tu flujo de efectivo. Con nosotros cada centavo cuenta y cada inversión está respaldada por un análisis riguroso. Nuestros clientes alcanzan sus objetivos empresariales superando cada desafío con nuestra guía experta. Somos tu aliado para un crecimiento sólido, sostenido y financieramente saludable. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia un mañana exitoso. Bienvenido.